la savia vital de dos mundos que se funde para formar un tercer país, una cultura de frontera. Con este epígrafe de Gloria Anzaldúa, feminista, activista política y académica, inicia Roxana Rodríguez Ortiz su libro Filosofía orientada a la frontera, el entre de lo real y lo ficcional, publicado por Editorial Gedimex, una obra que nos invita a preguntarnos, ¿y si el entre no fuera solo una preposición, sino una experiencia, un acto, incluso una forma de existir? Bueno, pues de esto y mucho más estaremos conversando de aquí hasta las 2:30 de la tarde. Yo soy Álvaro Canseco y les doy la bienvenida a la emisión 1230 programas ya de la Feria de los Libros, el programa radiofónico de la FIL Palacio de Minería en Radio UNAM, donde el libro es el punto de partida para poder conversar sobre otras maneras de entender la realidad. Les invito a que se unan a esta conversación, a que interactúen con nosotros mediante la caja de comentarios en nuestra transmisión por Facebook. Recuerden que por ahí estamos como la Feria de los Libros y también en el perfil de la FIL Palacio de Minería. Lo pueden hacer también en nuestra cuenta de X, antes Twitter, ahí nos encuentran como @ferialibros, y en Instagram como @ferialibrosru. Vamos a escuchar nuestra cápsula de Ecos Vivos y regresamos con más a la Feria de los Libros. Comenzamos. Ecos. Ecos Vivos. Ecos Vivos. En los ecos de la literatura hay voces que resuenan con una fuerza silenciosa y profunda. Hoy, en Ecos Vivos, escuchamos la historia de una mujer que, con una sola novela, transformó la conciencia de generaciones enteras, Harper Lee. Nacida el 28 de abril de 1926 en Monroeville, Alabama, Neil Harper Lee creció en el sur de Estados Unidos, un territorio marcado por tensiones y desigualdades raciales. Estas experiencias sembraron en ella una mirada crítica que más tarde florecería en su obra más célebre, Matar a un ruiseñor. Publicada en 1960, esta novela no solo le valió el premio Pulitzer, sino que se convirtió en un espejo incómodo pero necesario de la sociedad estadounidense. A través de los ojos de Scout Finch, una niña curiosa y valiente, Lee nos invita a cuestionar prejuicios, injusticias y el valor de la empatía. Pero más allá de su éxito, Harper Lee eligió el silencio, rechazó los reflectores y vivió lejos de la fama, como si su obra hablara por ella. Y quizá así fue. Décadas después, en 2015, la publicación de Ve y pon un centinela reavivó el interés por su vida y su legado, mostrando otra faceta de sus personajes y de su propio proceso creativo. Harper Lee falleció en 2016, pero su voz sigue viva, en cada página, en cada lector que se enfrenta a sus palabras, en cada eco que nos recuerda que la literatura también es una forma de justicia, porque hay historias que no se apagan, solo cambian de voz. Aquí estuvo nuestra cápsula de Ecos Vivos y como cada semana, como cada lunes, ya lo saben, tenemos libros de regalo para todas y todos ustedes. Esta tarde tenemos un ejemplar del libro infantil Nanook, del insecto amistoso, de Maricel Mayor Marzán. Esta es una cortesía de Catacán Editores, y también un ejemplar del libro Reflexiones sobre videojuegos educativos, aproximaciones al estudio de los serious games. Este es un libro coordinado por José Ángel Garfias Frías y Clara Cisneros Hernández, cortesía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que bueno, si ustedes están interesados en la literatura infantil o en estos libros que reflexionan sobre el papel de los videojuegos en nuestro presente, pues los invitamos a que nos escriban a nuestro chat en la transmisión por Facebook y nos comenten otro libro que se haya presentado en este programa editado por Editorial Gedimex. Está bastante sencilla la pregunta, nada más tienen que ir y buscar en nuestro perfil de Facebook, antes darle like por supuesto si es que no nos siguen aún, y ver los libros que se han presentado de esta editorial aquí en la Feria de los Libros. Síguenos en Facebook, la Feria de los Libros.
frontera, pero desde una propuesta muy interesante que nos invita a desplazar la mirada sobre el antropos, sobre el hombre, para reflexionar sobre aquello que ocurre en ese espacio que queda entre aquellas zonas geográficas, disciplinares, pero también de género. Y para ello tenemos la visita aquí en la cabina de Roxana Rodríguez Ortiz, doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre sus obras destaca El resto del viaje, Crónicas fronterizas, Migración cero, Reterritorializar la condición de refugiado en México, y hoy nos viene a platicar de filosofía orientada a la frontera, El entre de lo real y lo ficcional, un libro que además estuvo presentando en la pasada edición, en la 47ª edición de la FIL Palacio de Minería. Así que bienvenida a los micrófonos de la Feria de los Libros, Roxana, un gusto que nos acompañes esta tarde. Hola Álvaro, hola a quienes nos escuchan o nos están viendo, muchísimas gracias por esta invitación a hablar de este último libro que hice ya hace algunos años y que agradezco infinitamente a Alejandro de Editorial Gediza Mexicana por darle salida a este texto y por las gestiones que hace para que se dé a conocer, lo mismo que a su equipo de trabajo, que es gente como muy profesional en ese sentido. Y bueno, gracias a ustedes por traerme aquí a hablar contigo del texto. No, hombre, gracias a ti por venir a acompañarnos y hablar de un tema además importante y de urgencia social, porque pues todos vemos en las noticias el tema geopolítico que estamos viviendo, los genocidios, hay que decirlo como es, y creo que en toda esa discusión siempre sale a relucir la frontera. Pero antes de que nos platiques de qué va este libro, me gustaría que nos hablaras desde lo personal, más allá de lo académico, evidentemente, cómo es que surge este interés por estudiar la frontera. Sí, es interesante porque en muchos momentos, en muchas entrevistas que me han hecho, siempre como que me hacían esta misma pregunta, ¿no? ¿Por qué las fronteras? Cuando la frontera todavía no estaba tan de moda, no era un tema del que se hablara tanto y tal. Y yo la verdad es que me tardé algunos años en decir por qué las fronteras. Yo creo que hasta que empecé a hacer análisis e ir a terapia fue que dije, claro, es por mi infancia, por mi adolescencia. Yo nací en el 1974, en los años 70 del siglo pasado, justo en esto que a mí me interesa mucho estudiar y he estudiado, la economía mixta de fronteras cerradas en México. El hecho en México actualmente del gobierno presente no tiene nada de nuevo, eso ya lo habíamos vivido quienes somos del siglo pasado, y claro, el hecho en México como logo, como marca del país, fue súper potente en esos años. Entonces a mí digamos que me marcó el sello hecho en México por precisamente el caso de la economía mixta de fronteras cerradas, y son anécdotas como de mi infancia, ¿no? De decir, yo tenía un grupo de amigos, teníamos entre 10, 15 años, en las tiendas solo había, ¿no?, Marinela y Bimbo, no había nada más, pero tampoco lo necesitábamos. La ropa era o ibas a Suburbia o los tenis Panam o listo, se acabó, no había nada de marcas extranjeras, no conocíamos eso más que en el buen Tepito, que decíamos, pues en un rato que tengamos vamos a Tepito, compramos nuestros tenis Reebok que están de moda, ¿no?, los de botita, ¿no? Claro. Pero era una travesía ir a Tepito, ¿no? Era como la aventura de la infancia, adolescencia, decir, vámonos a Tepito a comprar fayuca. Y pues de repente, ¡zas!, ¿no? Todo ese escenario cambia. De repente, ¿no?, entra McDonald's y fue, ¿no? Teníamos nuestra propia marca de hamburguesas mexicana, la Burger Boy, y de repente entra McDonald's y empieza todo eso como a desaparecer. Entonces para mí fue en términos simbólicos, ¿qué pasa con la apertura de la frontera, ¿no? ¿Qué pasa con algo que para nosotros era muy cerrado, pero tampoco había necesidad de lo extranjero? ¿Qué movimientos se están dando? Entonces ahí es donde digo, algo está pasando con esta apertura, que es una apertura real de fronteras en muchos niveles, muy simbólicos todos los niveles, y entonces ahí cuando tengo que escoger en el doctorado, al estudiar teoría de la literatura comparada, pues yo digo, ¿qué comparo, no? ¿Qué voy a comparar? ¿Qué voy a proponer aquí para mi tesis de doctorado? Y dije, pues igual la literatura del norte de México y la literatura del sur de Estados Unidos. Y en ese momento dije, claro, la frontera. La frontera es el entre, ¿no? Y desde ahí empecé a trabajar con esta idea de la frontera como el encuentro, con lo que nos permite el diálogo, la interacción. Para mí la frontera nunca es un límite.
Y entiendo que hay gente que pide, activistas en todo el mundo que dicen hay que erradicar las fronteras, y siempre mi primera respuesta es ¿cuál? ¿La del cuerpo? ¿La del lenguaje? ¿La de la psique? O sea, tú me estás diciendo erradicar las fronteras del Estado-Nación. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la economía? ¿Por la cultura? O sea, es mucho más problemático, pero entiendo la intención de la gente de decir hay que erradicar las fronteras geopolíticas, territoriales. Sí lo entiendo, no lo comparto. Entonces un poco de ahí sale esta necesidad de ver más a fondo lo que significaba para mí en una transición de infancia-adolescencia el tema de las fronteras, y que después evidentemente yo capitalizo eso en términos intelectuales, ¿no? Capital humano, capital intelectual, para proponer una epistemología fronteriza. Y precisamente tú lo que invitas en este libro es a complejizar el mismo término, que puede ser muy simple o digamos pues muy fácil de definir, pero tú dices, a ver, detengámonos y veamos la complejidad. Y a propósito de esto, ¿por qué consideras que es importante pues reformularnos precisamente la definición y la función de la frontera pues en un mundo y en un momento tan convulso como el que estamos viviendo en el presente? Por esto que te comento antes, que es cuál frontera, ¿no? Y ahora hay otras fronteras. A mí, por ejemplo, la inteligencia artificial sin duda nos está marcando una frontera, un antes y un después, en términos de un potencial humano que puede ir por un lado muy peligroso o puede ir por otro lado mucho más, digamos, positivo, ¿no? Para la condición humana. Esa es una frontera interesantísima que se está trabajando poco realmente. Lo que pasó con el Artemis, ¿no? Esta vuelta que le dieron a la Luna es impresionante. Digo, a mí me tocó un poquito, ¿no? El tema de la Guerra Fría y cómo Rusia y Estados Unidos se estaban dando con todo para ver quién llegaba primero o quién llegó primero a la Luna, ¿no? Pero ya este segundo viaje que hace ya con esta cápsula, y sobre todo lo que más me impresionó en términos de las fronteras es cómo logran pasar esa capa, ¿no? De la atmósfera y caen en el agua. Eso me pareció, y verlo en tiempo real con la transmisión de la NASA, me pareció increíble. Y el tema de las fronteras en general, de la frontera de la lengua, la frontera de los nacionalismos, la frontera de los géneros, que es algo que también tocas aquí sí, en el libro, sí. Y es además un tema que creo que cada vez más jóvenes se están preguntando, sí, ¿no? ¿Qué pasa con esas fronteras de género? Nos han dicho que el mundo se divide entre lo masculino y lo femenino, y qué pasa en ese entre, sí, ¿no? Exacto. Las fronteras en general, en las que todos estamos dentro de esas fronteras, que sirven, sin duda, para eso sirven las fronteras, ¿no? Para protegernos, pero al final, ¿de qué nos estamos protegiendo? ¿Qué tanta esta protección está siendo realmente útil, necesaria para nosotras mismas, para los feminismos, para los trans, ¿no? ¿Qué tanto o qué otras posibilidades tenemos? Es decir, a lo que yo voy es siempre hay que transgredir las fronteras, nunca hay que quedarnos dentro de la frontera. Y por ejemplo, tú lo que propones en este libro es una filosofía orientada a la frontera. ¿Cuáles son estas posibilidades, estos caminos que permite abrir estas nuevas veredas, esa filosofía orientada a la frontera? Sé que es la tesis del libro, sí, pero si le pudieras platicar al público que nos escucha esta tarde. Sí, claro, en realidad es una crítica que yo le estoy haciendo a la filosofía, una filosofía muy masculina, una filosofía muy hegemónica, una filosofía muy de la verdad, muy de la objetividad, muy del deber ser, muy del imperativo kantiano, muy incluso de la parte muy anglosajona analítica. Entonces la crítica es, hay que hacer epistemología desde otros niveles, hay que poner en el centro de la discusión otras categorías que no se están pensando, y esas categorías es precisamente la frontera, el límite de la razón, el límite del logos, el límite de la verdad, el límite. Entonces, en primer lugar es decirle a mis colegas filósofos, a ver, ¿no? Aquí hay un tema y hay que entrarle. Por eso el tema de la filosofía orientada a la frontera. Y el otro nivel es porque hay una discusión interesante que a mí me ha gustado dar desde que empecé a meterme más de lleno en la filosofía, porque evidentemente mis estudios no son propiamente de filosofía, son paralelos, tangenciales a la filosofía. Pero al dar clases de filosofía en la UASM, pues evidentemente me metí de lleno, ¿no? a la filosofía,
Y un filósofo que me llama mucho la atención, no es mi favorito, yo me decanto, me declaro derridiana 100% o 99.9%, un filósofo que me llama mucho la atención es Kant, y cómo se ha leído a Kant, y cómo lo que propone Kant del derecho cosmopolita es el derecho internacional que sigue vigente 200 años después en la actualidad. Eso por un lado, y por otro lado el tema de la estética. Y como en el tema de la estética, Kant hace este giro copernicano que le llaman, ¿no? De decir, el sujeto es el que conoce al objeto que está ahí. Y yo les digo, no, el objeto, la frontera, puede permanecer perfectamente sin nosotros. O sea, no hay esa relación, y esa es la parte que me interesa de construir del antropocentrismo en este texto. Y si te parece, vamos a hablar más a detalle de la experiencia estética y la experiencia ontológica con dos ejemplos que tú pones en este libro al regreso de una pausa. Así que vamos a escuchar Heinz Hall de Macklemore, una canción de protesta del rapero estadounidense que lanzó en 2024 sobre el genocidio que se vive en Gaza, y el título de la canción hace referencia al edificio Hamilton Hall de la Universidad de Columbia, y que se renombró Heinz Hall en honor a Haim Rahab, una niña de 6 años de Gaza asesinada por las fuerzas de defensa de Israel. Vamos y venimos, seguimos aquí en la Feria de los Libros. Más libros, más libres. Estamos de regreso en la Feria de los Libros a través de las ondas hertzianas de Radio UNAM y en una transmisión simultánea por la fibra óptica, en nuestra transmisión por Facebook, también por radio.unam.mx. Y en esta canción ustedes pudieron escuchar por ahí un sampleo de la pieza Ana la Bibi de la cantante libanesa Fairuz, una canción completita, transgresora, pero además también que se posiciona políticamente sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Roxana, ya nos hablabas de esta propuesta que haces en el libro desde lo estético y también lo ontológico, y yo te lo comentaba antes de iniciar el programa, me quedó clarísimo esto a partir de los dos ejemplos que tú propones. Así te propongo que le hables al público, le platiques un poco del primero, que es sobre el muro de Cisjordania, el muro del apartheid, de dos actos que analizas, tanto los grafitis y también la llave que está presente en los campos de refugiados de Al-Aqsa y de Aida. Sí, y bueno, también agradecerte, ¿no?, por la lectura que hiciste tan atenta del libro. Siempre creo que ese es el más grande de los elogios, ¿no?, que alguien pueda terminar un libro de principio a fin, y entonces pues eso, gracias. El hecho de estudiar las fronteras, yo me declino, porque las fronteras se tienen que estudiar en campo, nunca desde el escritorio. O sea, creo que es un principio ético que he tratado de cumplir al pie de la letra. Entonces yo tenía como fronteras que para mí eran muy interesantes o necesarias de estudiar, que eso un poco también lo explico en el libro. Yo estudio solo fronteras que cumplan con 3 condiciones. Una, que sea frontera establecida por un proceso de anexión o de ocupación de Estados Unidos, ¿no?, un proceso de ocupación en 1848, y anexión u ocupación, pues Israel-Palestina, ¿no?, que Palestina, sabemos, todavía no es como tal un estado, ¿no? El estado es Israel. Esa es una primera condición. La segunda condición es que se hable distinta lengua: Estados Unidos inglés, México español, Palestina árabe y hebreo, ¿no?, Israel hebreo. Y la tercera condición es que sean 2 religiones o más distintas. Entonces Estados Unidos, México cumple perfecto, y Palestina, Israel sobre todo más. Entonces para mí había sido como muy inmediato ir a Estados Unidos, México, en 2 puntos principales: Tijuana, San Diego, y El Paso Juárez, que conozco muy bien, he ido y venido varias veces. Y mi gran pendiente, las fronteras del espacio Schengen en la Unión Europea también las conozco muy bien, porque estudié ahí y porque viví ahí un tiempo. Entonces también son fronteras que para mí son muy, muy familiares. Toda la conformación de la Unión Europea para mí es un proceso muy, 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 muy familiar, que también me pega como en experiencias de vida, en anécdotas y tal. Mi gran pendiente era Israel-Palestina, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a Israel-Palestina? ¿Cómo voy a hacer ese viaje? ¿Qué elementos voy a considerar para estar ahí? Entonces en 2016, que estaba haciendo una estancia de investigación en Barcelona, pues fue la oportunidad perfecta iba a estar 6 meses, dije, pues de estos 6 meses me voy una semana por lo menos a conocer Palestina. El llegar a Palestina
fue un viaje, ¿no? O sea, sí hay todo este tema de la ciberseguridad que ahora está también muy presente en las fronteras. Bueno, eso yo lo viví en 2016, creo que, no sé si en este texto no, en el de El resto del viaje, Crónicas Fronterizas, ahí describo, ¿no? Ese cruce hacia Israel-Palestina y narro cómo fue cada día de mi estancia en Palestina. Entonces llegar ahí fue complicado, uno porque normalmente viajo sola a las fronteras. No me gusta ir con gente porque siento que me distraigo, siento que tengo que estar cumpliendo más, ¿no? Como que la gente va de turismo. Eso. Y yo voy a cruzar las fronteras. Entonces mucho el estudiar las fronteras es a qué huele, cómo habla la gente, qué dice la gente, cómo se ve la frontera, cómo se siente, ¿no? Cómo es la arquitectura fronteriza y me sorprendieron muchas cosas de Palestina que si no las digo en este libro, las digo en el otro. Uno, la arquitectura del apartheid de Israel para esconder a Palestina es impresionante. Es una arquitectura que tú llegas a Tel Aviv y de Tel Aviv te vas a Jerusalén y nunca ves que está Palestina, ¿no? Para llegar a Palestina, tal cual como aquí, tomas un pecero, ¿no? Una micro, te metes por atrás, bajas y empieza el muro, ¿no? El muro, que es por eso no se ve Palestina desde Tel Aviv a Jerusalén. Entonces ahí esa arquitectura del apartheid es impresionante y yo llegué primero a Ramallah, que es donde está la autoridad palestina, y también está el museo de Mahmoud Darwish, que es este poeta palestino súper importante, ¿no? Entonces, porque yo necesitaba un pretexto, como cuando yo llegué al aeropuerto, el militar israelí que me entrevistó 1 hora y que me pidió que le enseñara mi celular, correos, ¿no? Me dijo así tal cual, es mejor que yo te haya entrevistado aquí que te entrevisten en Israel cuando llegas. Entonces yo ya traía miedo de decir, claro, ¿no? Y ya me habían contado otras colegas que habían estado que te puede tocar el interrogatorio llegando o saliendo. Entonces yo necesitaba un pretexto para decir, si me preguntan algo, que estuve haciendo en Palestina. Entonces ahí es donde me tardé como en decidir cómo entrar a Palestina, hasta que vi en internet el turismo político, o sea, viajes turísticos de agencias israelíes que dicen, vaya a conocer, ¿no?, los muros de Palestina y a dejar su firma en alguno de los muros. Dije, ya, de aquí soy. Si me dicen, ¿no?, en algún interrogatorio saliendo, ¿qué hizo? Pues fui a hacer turismo político, fui a dejar mi firma. Claro, son cosas que uno tiene que ir resolviendo en el lugar, in situ. Que perdón que te interrumpa, es terrible, pero esto es parte de tu propuesta, sí, ¿no? Analizar esos objetos sí, que suceden en el entre de la frontera, sí, estas firmas, estos grafitis que sí se pueden ver, este ocultamiento de la arquitectura de parte de Israel por Palestina, pues sí, es parte de ese entre que muchas veces no se había estudiado y sí, que tú dices, analicémoslo porque creo que ahí está pasando algo. Claro, es que ahí pasa todo, esa es la frontera, y eso es lo que me permite definir la frontera como la posibilidad del encuentro con lo otro humano, con lo otro el objeto artístico, con lo otro la experiencia estética, con lo otro la gente de a pie que está ahí, que vive ahí. Entonces ya cuando tuve claro eso, llegué a Ramallah, y de Ramallah me fui a Betlehem, y entonces en el camino de Ramallah a Betlehem, que sí es como 1 hora y media, pues y fui viendo como toda la construcción arquitectónica del muro de Israel ya dentro de Palestina, que es impresionante. O sea, en realidad Israel es un país muy impresionante, y Palestina pues se está cargando con toda esa crudeza del gobierno israelí, de ocupación, de anexión, de tal. Llego a Betlehem, y en Betlehem lo que me interesaba era ver la frontera que hace con Jerusalén, y es una frontera que en ese momento llevaba como 1 año, 2 años, este grafitero muy famoso, y aquí corrígeme porque tengo una dislexia, Banksy. Banksy. Sí. Es difícil, perdón. Yo siempre lo digo mal. Banksy, y cuando lo escribo me tengo que fijar muy bien que esté bien escrito. Este grafitero muy famoso, Banksy, estaba como ocupando esos espacios de esos muros para hacer visible justamente esa frontera y lo que estaba pasando en Palestina.
Entonces llegando ahí a Belén, Betlehem, me agarra esto sí lo narro en el otro libro, me agarra Mohamed, que también pongo aquí algunos testimonios de Mohamed. Y entonces primero Mohamed me dice, yo acostumbrada a los mexicanos, ¿no? Que algo que tengo que aclarar también, hago un paréntesis, mis únicas fuentes dentro de las fronteras son taxistas. Yo no hablo con personas migrantes porque hay una responsabilidad ética de no entrevistar migrantes, entonces digo, al taxista sí le estoy pagando por un servicio y si quiere hablar conmigo, bienvenido, si no quiere hablar conmigo, pues no pasa nada, pero obviamente en el trayecto les voy haciendo preguntas, ¿no? De qué es la frontera, cómo vive la frontera, cuál es la situación con Israel, con Palestina y tal. Y Mohamed, como casi siempre todos los taxistas de la frontera, tiene mucha necesidad de hablar, de hacerse escuchar. Y entonces yo 2, 3 preguntas y se arranca Mohamed y entonces me dice, este grafitero le está dando visibilidad a lo que nos está pasando y yo te voy a llevar a recorrer los grafitis de este personaje. Y dije, listo, de aquí soy. Y si ustedes quieren saber más de esta historia y también de la experiencia que tuvo en la Puerta 36, pues los invitamos a que se acerquen a este libro, que ¿dónde lo pueden adquirir, Roxana? Te agarré tomando agua. Me agarraste tomando agua. En librerías, yo lo encontré hace poco en el sótano. Digo, no sé si puedo decir nombres. Sí, adelante. Y en la página de internet de Gediza Mexicana. Perfecto, pues aquí está la invitación para que se acerquen a este libro, reflexionemos juntos sobre el tema de la frontera. Roxana, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde aquí en la Feria de los Libros. Gracias, Álvaro, gracias a ustedes. Y bueno, también agradecer a algunas personas que nos han acompañado, han reaccionado a este programa en redes sociales: Ángel Chacón, Paula Viveros, José Cruz, Guadalupe Acosta, y bueno, pues también a los que se vayan sumando en el recalentado literario que ustedes pueden escuchar en Facebook, en YouTube, en Instagram y también en radiopodcast.unam.mx. Agradezco en la producción a Perla Gatica, Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, en la locución de contenidos a Daniela Nava, redes sociales y contenidos Claudia Pérez, controles técnicos a Socorro Montes y a Roberto Valverde, y en el servicio social a Mike, quien se acaba de integrar a este nuevo equipo. Yo soy Álvaro Canseco, que tenga una excelente tarde, provecho, y recuerde que tenemos una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros. Hasta pronto. La Feria de los Libros, un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotela.